Dentro de un hangar militar bullicioso, Emma Rodríguez permanece inmóvil mientras el teniente coronel Hayes grita desde el suelo de hormigón: «No toques el avión, Rodríguez, ese no es tu trabajo». Las palabras cortan el ruido mecánico como una cuchilla afilada y definitiva. Emma asiente en silencio, con las manos entrelazadas a la espalda. Ya acostumbrada a esta despedida, a todos en este hangar. Es solo otra asistente administrativa que revuelve papeleo y escribe informes. Pero lo que no saben, lo que nunca se han molestado en descubrir, es el secreto que Emma ha guardado durante años. Un secreto que pronto cambiará todo lo que creen saber sobre la modesta mujer en la esquina. No la contrataron para arreglar aviones, sino para organizar archivos y programar reuniones. Pero cuando una crisis de $30 millones golpea y el pánico se extiende por el hangar como un reguero de pólvora, el siguiente movimiento de Emma destruirá todas sus suposiciones, salvará incontables vidas y reescribirá su destino. Para siempre. Emma Rodríguez había pasado sus 35 años rodeada del olor a combustible de avión y el rugido de los motores. Pero, de alguna manera, se vio relegada a los márgenes del mismo mundo que la había formado. Nacida de María y el capitán James Rodríguez, un mecánico condecorado de la Fuerza Aérea que había pasado 3 décadas manteniendo aviones militares en el cielo. La infancia de Emma fue una sinfonía de llaves inglesas girando y turbinas girando mientras otros niños jugaban con muñecas y videojuegos. La joven Emma estaba en el garaje de su padre aprendiendo a identificar problemas de motor solo por el sonido y a comprender esquemas eléctricos antes de poder atarse bien los zapatos. El taller Rodríguez se convirtió en un taller de reparación no oficial para pilotos jubilados y entusiastas de la aviación. El padre de Emma, conocido en su pequeño pueblo texano como el hombre que podía arreglar cualquier cosa que volara, transmitió sus conocimientos a su entusiasta hija con la paciencia de una santa y la precisión de una cirujana. Ella absorbió todo: aerodinámica, sistemas hidráulicos, eléctricos y el sutil arte de diagnosticar problemas que dejaban perplejos incluso a los mecánicos más experimentados. A los 16 años, Emma podía reconstruir el motor de una avioneta de memoria y ya había identificado y resuelto una falla eléctrica recurrente en un caza restaurado de la Segunda Guerra Mundial que había atormentado a su dueño durante meses. Pero los sueños y la realidad rara vez se alinean a la perfección. Cuando Emma se graduó de la escuela secundaria, la salud de su padre comenzó a deteriorarse debido a complicaciones derivadas de años de exposición a productos químicos industriales. La familia necesitaba estabilidad, no el camino incierto de una mecánica en un campo dominado por hombres. Las preocupaciones prácticas superaron la pasión y Emma se encontró estudiando administración de empresas mientras su experiencia mecánica acumulaba polvo como una caja de herramientas sin usar. 15 años después, Emma trabaja en Northstar Dynamics, uno de los principales contratistas de defensa del país, donde aviones militares de vanguardia nacen de planos y cobran vida gracias a la brillantez de la ingeniería. Su título oficial es especialista administrativa técnica, una forma burocrática de decir que gestiona la documentación, programa reuniones, y se asegura de que los verdaderos ingenieros tengan todo lo necesario para hacer su trabajo. Ocupa un pequeño escritorio en un rincón de la planta principal de ingeniería, rodeada por el caos controlado del desarrollo. Trabaja lo suficientemente cerca como para escuchar cada discusión técnica, pero lo suficientemente lejos como para ser prácticamente invisible. La ironía no se le escapa a Emma. Pasa sus días imprimiendo informes de telemetría que entiende mejor que los ingenieros que los leen, organizando programas de mantenimiento para sistemas de aeronaves que podría solucionar mientras duerme y presentando solicitudes de patentes para innovaciones que podría mejorar sin esfuerzo. Pero cada vez que intenta aportar una idea técnica o sugerir una solución a un problema que ha escuchado, se encuentra con la misma respuesta: una despedida cortés seguida de recordatorios directos sobre mantenerse en su carril. Marcus Thornton, el ingeniero jefe de sistemas, personifica esta actitud. Un graduado del MIT con 15 años de experiencia y un ego a la altura de sus credenciales. Marcus trata a Emma como un mueble de oficina,
presente pero indigno de reconocimiento durante las reuniones de equipo. Él le pide que traiga café o haga copias mientras discuten complejos desafíos de ingeniería que ella podría resolver si tuviera la oportunidad. Sus colegas siguen su ejemplo, creando un entorno donde el potencial de Emma no solo permanece sin explotar, sino activamente reprimido. El costo personal de esta invisibilidad profesional pesa mucho en la relación de Emma con su padre. El capitán Rodríguez, ahora en silla de ruedas y necesitando atención a tiempo completo, observa a su hija sacrificar sus dones por su seguridad financiera y sus expectativas sociales. Sus conversaciones nocturnas están llenas de arrepentimientos tácitos y preguntas de ¿y si? Él ve la chispa en sus ojos cuando explica conceptos técnicos que ha encontrado en el trabajo y ella ve la tristeza en los suyos cuando describe su rutina diaria de tareas administrativas. Ambos saben que ella es capaz de mucho más, pero el camino a seguir parece bloqueado. A pesar de un muro de sesgo institucional y necesidad económica, Emma continúa aprendiendo y creciendo, aunque solo sea en privado. Su pequeño apartamento contiene estanterías llenas de manuales técnicos, revistas aeroespaciales y cuadernos detallados llenos de sus propias observaciones y teorías sobre diseño aeronáutico. Sigue religiosamente los avances de la industria, comprendiendo las innovaciones y los reveses, tan bien como cualquier ingeniero de su oficina. Esta experiencia privada se ha convertido tanto en su consuelo como en su tormento. Un recordatorio de lo que podría aportar si se le diera la oportunidad y de lo que le ha negado un sistema que juzga la capacidad por género y nivel educativo, en lugar de por conocimiento y habilidad. El proyecto innovador que cambiaría la vida de Emma comenzó 6 meses antes con gran fanfarria y grandes apuestas. Northstar Dynamics había conseguido un contrato para desarrollar el 17 Ghost, un dron de reconocimiento furtivo de próxima generación capaz de operar en espacio aéreo disputado y permanecer prácticamente indetectable. El proyecto de $30 millones representaba no solo una importante oportunidad de ingresos para la empresa, pero también una oportunidad para establecer superioridad tecnológica en un mercado de defensa cada vez más competitivo. Marcus Thornton fue asignado como ingeniero principal, un puesto que aceptó con la confianza que le caracterizaba y con considerable atención mediática. Publicaciones comerciales publicaron artículos sobre su innovador enfoque en la tecnología furtiva, y los ejecutivos de la empresa lo presentaron con orgullo en conferencias del sector. La presión era inmensa. El ejército había programado una demostración final en tan solo 8 meses, con contratos de producción por valor de cientos de millones de dólares en juego. Emma observó el desarrollo del proyecto desde su puesto administrativo, procesando órdenes de compra de materiales especializados, programando reuniones entre equipos de ingeniería y presentando informes de progreso que presentaban un panorama cada vez más preocupante. Lo que Marcus presentó a los ejecutivos como pequeños contratiempos y desafíos normales de desarrollo, parecía diferente para alguien que comprendía los detalles técnicos ocultos en la documentación. El diseño revolucionario del 17 incorporaba un nuevo tipo de campo electromagnético. Generador. Destinado a curvar las ondas de radar alrededor del casco de la aeronave. El concepto era sólido en teoría, pero la implementación requirió una calibración precisa de múltiples sistemas que trabajaban en perfecta armonía. Emma notó patrones en los datos de prueba que sugerían problemas sistémicos en lugar de problemas aislados. Las lecturas de consumo de energía eran inconsistentes. La intensidad del campo electromagnético variaba de forma impredecible y varios subsistemas mostraban señales de interferencia que podrían comprometer tanto las capacidades de sigilo como la seguridad del vuelo. Durante las reuniones de equipo, los ingenieros jóvenes ocasionalmente planteaban inquietudes sobre estos patrones, pero Marcus desestimó sus observaciones como inexperiencia o exceso de precaución. Su reputación y autoridad pesaban más que los datos empíricos, creando un entorno donde se suprimieron las preocupaciones técnicas válidas en favor de mantener los plazos y los objetivos presupuestarios del proyecto. Emma se encontró en una situación insostenible. Podía haber problemas en desarrollo que otros pasaron por alto o decidieron ignorar, pero su función administrativa no le proporcionaba un canal legítimo para expresar sus preocupaciones técnicas.
Sus intentos de plantear problemas informalmente fueron atendidos. Con sonrisas condescendientes y explicaciones condescendientes sobre conceptos complejos de ingeniería que supuestamente no podía comprender. La frustración de poseer conocimiento pero carecer de la autoridad para usarlo crecía a diario, creando una tensión que afectaba tanto su rendimiento laboral como su bienestar personal. La situación llegó a un punto crítico durante una prueba terrestre de rutina, justo una semana antes de la demostración militar programada. El 17 Ghost experimentó una falla total del sistema de energía mientras realizaba pruebas de calibración de campo electromagnético. Las alarmas de advertencia resonaron por el hangar mientras los ingenieros se apresuraban a identificar la causa. Sus rostros reflejaban pánico y confusión a partes iguales. Marcus se encontraba en el centro del caos, ladrando órdenes y exigiendo explicaciones que nadie podía proporcionar. Emma observaba desde su escritorio, con el corazón latiendo con fuerza al reconocer el patrón de falla tras semanas de análisis de datos. El generador de campo electromagnético estaba creando interferencias armónicas con el sistema de distribución de energía principal, exactamente el tipo de problema que había anticipado basándose en inconsistencias que había observado en informes de pruebas anteriores, pero al levantarse para acercarse al grupo de ingenieros reunidos alrededor del equipo de diagnóstico, el teniente coronel Hayes apareció junto a su escritorio con una expresión que no dejaba lugar a dudas. El proyecto X7 Ghost representaba más que la simple frustración profesional de Emma. Se había convertido en un símbolo de todo lo malo de un sistema que priorizaba las credenciales sobre la capacidad y la apariencia sobre la sustancia. Esa noche, sola en su apartamento con manuales técnicos esparcidos por la mesa de la cocina, Emma tomó una decisión que pondría fin a su carrera o la transformaría por completo. Sacó una nota en espiral desgastada. Libro con páginas llenas de esquemas, diagramas eléctricos y cálculos teóricos escritos a mano, acumulados durante años de estudio privado. Este cuaderno contenía las técnicas y los conocimientos heredados de su padre, transmitidos durante décadas de mantenimiento de aeronaves militares, combinados con sus propias innovaciones y mejoras. Esa noche, usaría ese conocimiento para resolver el problema del 17, independientemente de si alguien la necesitaba. El patrón de interferencia electromagnética que afectaba al 17 era en realidad una variación de un problema que Emma había encontrado años antes mientras ayudaba a su padre a restaurar una aeronave militar experimental para un coleccionista privado. La solución requería comprender no solo las especificaciones técnicas, sino también la sutil interacción entre los diferentes sistemas que operaban a distintas frecuencias. Emma pasó horas comparando sus notas con las especificaciones técnicas del 17, desarrollando una modificación que eliminaría la interferencia, y al mismo tiempo, mejoraría las capacidades de sigilo de la aeronave. Su propuesta de solución consistía en redirigir la distribución de energía a través de una vía secundaria durante la generación del campo electromagnético, utilizando una serie de condensadores y moduladores de frecuencia para crear un buffer entre los dos sistemas. La modificación fue elegante en su simplicidad, requiriendo cambios mínimos de hardware, a la vez que resolvía el problema fundamental de compatibilidad que el equipo de Marcus no había identificado. Implementar su solución requeriría acceso directo a la aeronave, algo explícitamente prohibido por la política de la empresa y los protocolos de seguridad militar. Emma comprendía los riesgos. El contacto no autorizado con equipo militar clasificado podría resultar en la rescisión inmediata, la pérdida de la autorización de seguridad y posibles cargos penales. Sin embargo, también comprendía que la falta de acción probablemente arruinaría el proyecto, lo que le costaría a su empresa millones de dólares y podría comprometer las capacidades de seguridad nacional. A la mañana siguiente, la noticia confirmó los peores temores de Emma. El 17 había sufrido otra falla catastrófica durante las pruebas nocturnas, dañando componentes críticos que tardarían semanas en reemplazarse. Los representantes militares ya estaban discutiendo la rescisión del contrato y los ejecutivos de la empresa se preparaban para cancelar la inversión total de $30 millones. Marcus y su equipo se reunieron en reuniones de emergencia.
Reflejando una mezcla de desesperación y derrota, Emma llegó al trabajo esa mañana cargando la vieja caja de herramientas de su padre, una colección de instrumentos especializados que habían servido durante 3 décadas en el mantenimiento de aeronaves militares, ocultos bajo suministros administrativos rutinarios. Los componentes que necesitaría para implementar su solución: condensadores modificados, placas de circuitos especialmente configuradas y arneses de cableado personalizados que había ensamblado la noche anterior. El hangar vibraba con energía tensa mientras altos ejecutivos, observadores militares y representantes de los medios se reunían para lo que muchos esperaban que fuera una demostración final fallida. El 17 se alzaba en el centro del espacio como un pájaro herido. Sus líneas elegantes y materiales avanzados prometían capacidades que sus sistemas deshabilitados ya no podían ofrecer. El equipo de diagnóstico rodeaba la aeronave mostrando mensajes de error y códigos de falla que habían desconcertado al equipo de ingeniería durante días. Emma observó desde su rincón designado como Marcus se dirigía a la multitud reunida, explicando los desafíos técnicos con un lenguaje diseñado para oscurecer en lugar de iluminar. Problemas fundamentales que plagaban el proyecto. Su confianza se mantuvo intacta a pesar de los repetidos fracasos de un sistema institucional que valoraba su puesto más que su desempeño. Sin embargo, Emma pudo ver la tensión que subyacía en su comportamiento profesional, el reconocimiento de que su reputación y su carrera pendían de un hilo. Con esta demostración, Marcus concluyó su presentación y los técnicos se prepararon para otro probable fracaso. Emma hizo su movimiento. Caminó tranquilamente por el hangar con la caja de herramientas de su padre en la mano, acercándose al 17 con la tranquila confianza de quien sabía exactamente qué hacer. Las conversaciones se interrumpieron al notar sus movimientos. La confusión se extendió por la multitud reunida mientras intentaban comprender por qué un asistente administrativo se acercaba a equipo militar clasificado. Marcus la vio primero. Su voz, cortando el hangar con una autoridad tajante: Rodríguez, aléjese de la aeronave inmediatamente. No está autorizado a estar en esa zona. El personal de seguridad comenzó a moverse en su dirección. Sus manos se movieron instintivamente hacia el equipo de contención mientras se preparaban para hacer cumplir la ley. Protocolos diseñados para proteger la tecnología sensible del acceso no autorizado, pero Emma continuó avanzando con cautela y seguridad. Se arrodilló junto al panel de acceso al puerto del X7. Sus manos trabajaban con eficiencia experta para retirar las cubiertas protectoras y exponer el sistema de generación de campos electromagnéticos. Años de estudio privado y la paciente instrucción de su padre la habían preparado para este momento en el que la teoría, el conocimiento finalmente encontraría su aplicación práctica. Trabajando con rapidez, pero con cuidado, Emma comenzó a implementar las modificaciones que había desarrollado la noche anterior. Desvió las vías de distribución de energía, instaló moduladores de frecuencia en puntos de unión críticos y creó circuitos de amortiguación que evitarían que la interferencia electromagnética se propagara por los sistemas de la aeronave. Sus movimientos eran precisos y seguros, lo que reflejaba un profundo conocimiento tanto del diseño de la aeronave como de los principios subyacentes que rigen su funcionamiento. La multitud reunida observaba en silencio atónita cómo Emma se transformaba de personal administrativo invisible en una técnica experta cuya experiencia superaba claramente la del equipo de ingeniería oficial del proyecto. Evan Marcus se quedó en silencio, sus objeciones se desvanecieron al darse cuenta de que las modificaciones de Emma no eran manipulaciones aleatorias, sino sofisticadas soluciones de ingeniería implementadas con competencia profesional. El teniente coronel Hayes se acercó mientras Emma terminaba su trabajo. Su expresión era ilegible mientras procesaba lo que había presenciado. ¿Qué acaba de hacer exactamente? Este avión. Rodríguez. Su voz transmitía autoridad, pero también curiosidad, lo que sugería que la experiencia militar le había enseñado a reconocer la competencia, independientemente de su origen o designación oficial. Emma se puso de pie y enfrentó al coronel. Su voz se mantuvo firme a pesar de la magnitud del riesgo que acababa de asumir. He eliminado la interferencia electromagnética que ha estado causando fallos en el sistema de energía.
El 17 debería funcionar ahora según sus especificaciones originales, señaló el equipo de diagnóstico. Los datos de prueba deberían confirmar que todos los sistemas funcionan dentro de los parámetros normales. El hangar permaneció en silencio mientras los técnicos activaban los sistemas del 17 para lo que todos esperaban que fuera otro fallo decepcionante. En cambio, las luces indicadoras cambiaron de rojo a verde en varios paneles de visualización y el suave zumbido del equipo funcionando correctamente reemplazó las alarmas de error que habían afectado las pruebas anteriores. El generador de campo electromagnético se activó suavemente, creando la capa de sigilo que haría al avión invisible a los sistemas de radar enemigos durante varios minutos. Los sonidos en el hangar eran los susurros de la maquinaria funcionando correctamente y las silenciosas exclamaciones de los técnicos que habían pasado semanas sin lograr lo que Emma había logrado en menos de 30 minutos. Las pantallas de diagnóstico mostraban una integración perfecta del sistema, un consumo de energía dentro de los rangos óptimos y una generación de campo electromagnético en los niveles precisos requeridos para una operación furtiva eficaz. El silencio se rompió repentinamente con los aplausos de los observadores militares que comprendían la importancia de lo que habían presenciado. El teniente coronel Hayes estrechó la mano de Emma con genuino respeto. Su escepticismo anterior fue reemplazado por admiración profesional. La modificación acababa de salvar este proyecto. Rodríguez hizo un trabajo excepcional. Pero no todos compartían el entusiasmo del coronel. Marcus se acercó con una ira apenas controlada. Su reputación profesional se veía amenazada por el éxito de Emma. Donde su equipo había fallado, esto es altamente irregular, anunció a la multitud reunida. El personal no autorizado no tiene derecho a modificar equipo militar clasificado. Exijo una investigación completa sobre esta brecha de seguridad. Sus objeciones podrían haber tenido peso de no ser por el video de un teléfono inteligente que capturó todo el proceso de reparación de Emma. Un técnico junior, reconociendo la importancia histórica del momento, grabó sus modificaciones de principio a fin. La grabación mostraba claramente la competencia profesional de Emma, su enfoque sistemático y los exitosos resultados de su intervención. En cuestión de horas, el video circularía por toda la comunidad de contratistas de defensa, convirtiéndose en evidencia tanto de su experiencia como de los fallos institucionales que casi habían condenado el proyecto al fracaso. Las consecuencias inmediatas de la intervención de Emma generaron un efecto dominó que se extendió mucho más allá del propio proyecto X7. Los altos ejecutivos, que se preparaban para absorber una pérdida de $30 millones, se encontraron repentinamente gestionando simultáneamente una oportunidad de relaciones públicas y una crisis de personal. La misma mujer a la que habían relegado a funciones administrativas había demostrado capacidades de ingeniería que superaban a las de su personal técnico oficial, lo que planteó preguntas incómodas sobre el reconocimiento y la utilización del talento dentro de su organización. Los representantes militares, inicialmente preocupados por los protocolos de seguridad, rápidamente cambiaron su enfoque a comprender cómo las ideas de Emma podrían mejorar otros proyectos. El teniente coronel Hayes dedicó un tiempo considerable a informarles sobre los principios técnicos que respaldaban sus modificaciones, reconociendo que su conocimiento representaba un recurso valioso para futuros esfuerzos de desarrollo. Su informe a los funcionarios de adquisiciones del Pentágono influiría en última instancia en los cambios de política con respecto a la evaluación y utilización del personal técnico en toda la industria de contratación de defensa. La atención de los medios resultó particularmente desafiante para ejecutivos de la compañía que luchaban por explicar cómo habían pasado por alto un talento tan obvio dentro de su propia organización. La historia de Emma resonó en un público frustrado por las barreras institucionales y la discriminación de género en los campos técnicos, transformándola de una empleada administrativa desconocida en un símbolo de potencial sin explotar y reforma sistémica. Marcus enfrentó consecuencias profesionales que reflejaban tanto sus fallas técnicas como su trato a Emma durante todo el proyecto. La alta dirección, al reconocer que su liderazgo casi había causado una pérdida catastrófica, lo reasignó discretamente a un puesto menos crítico mientras realizaba una revisión exhaustiva del desempeño del equipo de ingeniería. Su desestimación pública de las preocupaciones de Emma, registradas en grabaciones de reuniones y testimonios de testigos,
se convirtió en evidencia de los problemas culturales que habían contribuido a los fracasos iniciales de los 7X. Emma se sintió abrumada por la repentina atención de colegas que antes habían ignorado sus contribuciones, ingenieros que ahora habían desestimado sus ideas. Buscó su opinión sobre desafíos técnicos. Los gerentes de proyectos solicitaron su participación en la resolución de problemas y los altos ejecutivos la invitaron a participar en las discusiones de planificación estratégica. La transición de la invisibilidad a la visibilidad se produjo a una velocidad vertiginosa, lo que le exigió adaptarse rápidamente a nuevas responsabilidades y expectativas. La validación personal resultó incluso más significativa que el reconocimiento profesional. El padre de Emma, el capitán Rodríguez, observó la cobertura periodística del logro de su hija con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Las herramientas que le había dado, desgastadas por décadas de uso, le habían permitido demostrar las habilidades que él le había enseñado con paciencia y que ella había conservado fielmente. Sus conversaciones nocturnas pasaron de lamentables preguntas hipotéticas a emocionantes debates sobre posibilidades futuras y el impacto que su éxito podría tener en otras mujeres que enfrentan barreras similares. 3 semanas después de la demostración del 17, Emma recibió un ascenso oficial a analista senior de sistemas, con la responsabilidad principal de resolver problemas técnicos complejos. En múltiples proyectos, su nuevo rol reconoció tanto su demostrada experiencia como la perspectiva única que aportó a los desafíos de ingeniería. El puesto contó con la compensación adecuada, las autorizaciones de seguridad y el respeto que se le había negado durante su gestión administrativa. La transformación se extendió más allá de los cargos y los ajustes salariales. El éxito de Emma inspiró a otras empresas a reevaluar sus propios procesos de reconocimiento del talento, lo que condujo a debates en toda la industria sobre la diversidad, la inclusión y las barreras sistemáticas que impiden que las personas cualificadas contribuyan plenamente a sus capacidades. Su historia se convirtió en un caso práctico en escuelas de negocios y militares, ilustrando los costos del sesgo institucional y los beneficios de la evaluación basada en el mérito. Emma estableció relaciones de mentoría con mujeres jóvenes que ingresaban a campos técnicos, compartiendo conocimientos prácticos de ingeniería y estrategias para sortear obstáculos institucionales. Su apartamento, que alguna vez fue un refugio privado para el aprendizaje prohibido, se convirtió en un lugar de encuentro para grupos de estudio informales y debates de desarrollo profesional. Los cuadernos técnicos que representaba su aislamiento transformado en materiales didácticos que ayudaban a otros a evitar limitaciones profesionales similares. El proyecto X7 Ghost, originalmente amenazado por fallos técnicos y retrasos programados, se convirtió en uno de los productos más exitosos de Northstar Dynamics. Las modificaciones de Emma no solo resolvieron los problemas inmediatos de interferencia electromagnética, sino que también mejoraron el rendimiento general de la aeronave, superando las especificaciones originales. Se firmaron contratos militares por valor de cientos de millones de dólares, consolidando a la compañía como líder en el desarrollo de tecnología furtiva y validando las contribuciones de Emma de la manera más concreta posible. En una tranquila mañana de martes, 6 meses después, Emma recorrió el mismo hangar donde su carrera se había transformado de la invisibilidad administrativa al reconocimiento de la ingeniería. El prototipo del 17 Ghost, que ahora lleva su nombre en la documentación interna de modificaciones, estaba listo para otra demostración ante representantes militares internacionales. Jóvenes ingenieros buscaron su orientación sobre los desafíos técnicos. Los altos ejecutivos la incluyeron en las discusiones estratégicas y los oficiales militares la trataron con respeto. El respeto profesional que su experiencia merecía. Un grupo de estudiantes de secundaria recorrió las instalaciones ese día como parte de un programa diseñado para interesar a los jóvenes en carreras aeroespaciales. Una chica, de unos 16 años, señaló a Emma mientras consultaba con un equipo de ingenieros sobre modificaciones en el sistema de propulsión. ¿Es piloto?, preguntó la estudiante a su guía con evidente admiración. El guía, un oficial retirado de la Fuerza Aérea que entendía tanto la aviación como las barreras que Emma había superado, sonrió al responder: No, no es piloto, es algo aún mejor. Es la persona que se asegura de que los pilotos regresa a casa sana y salva. Emma no se propuso demostrarle nada a nadie,
Simplemente no podía ver a gente talentosa fracasar cuando conocía la solución en un mundo que le decía que guardara silencio y conociera su lugar. Reconectó más que circuitos eléctricos, reconectó las expectativas institucionales con las capacidades individuales porque la brillantez no siempre lleva las credenciales adecuadas ni se presenta en los paquetes esperados. A veces espera pacientemente en las sombras hasta el momento en que el silencio se vuelve más peligroso que decir la verdad.